vamos a dar conceptos de un protocolo que permite el funcionamiento de la electrónica de control en los automóviles modernos. Un BusCAN, siglas del inglés Controller Area Network, es un protocolo de comunicaciones serie mediante un bus bidireccional desarrollado en 1980 para aplicaciones automotrices. Es un estándar de bus de vehículo diseñado para permitir que los microcontroladores y dispositivos se comuniquen entre sí con paquetes denominados marcos. Es un protocolo basado en mensajes, diseñado originalmente para el cableado eléctrico multiplexado dentro de los automóviles para ahorrar en cobre, pero también puede ser utilizado en muchos otros contextos. Para cada dispositivo, los datos en un marco se transmiten en serie, pero de tal manera que, si más de un dispositivo transmite al mismo tiempo, el dispositivo de mayor prioridad puede continuar mientras que los demás retroceden. Los marcos son recibidos por todos los dispositivos, incluido el dispositivo transmisor. Debemos recordar que, un bus de datos es un conjunto de líneas eléctricas o conexiones físicas que permiten la transferencia de datos entre diferentes componentes de un sistema informático, como microprocesadores, memoria, dispositivos de entrada o salida y otros dispositivos periféricos. En esencia, el bus de datos es una vía por la cual los bits de datos se mueven de un componente a otro dentro de un sistema informático. Está diseñado para transmitir información digital de manera eficiente y sincronizada, permitiendo que los diferentes componentes del sistema se comuniquen y compartan datos entre sí. La velocidad y el ancho de banda del bus de datos son factores importantes que determinan la velocidad y la capacidad de transferencia de datos de un sistema informático. Un bus de datos más rápido y de mayor ancho de banda puede transferir datos a velocidades más altas, lo que puede mejorar el rendimiento general del sistema. Otro concepto importante a tener en cuenta es el protocolo de comunicaciones, que es un conjunto de reglas y convenciones que define cómo se lleva a cabo la comunicación entre dispositivos en una red o sistema informático. Estas reglas especifican cómo se inician, mantienen y finalizan las comunicaciones, así como el formato de los datos que se intercambian. Los protocolos de comunicaciones establecen normas para diversos aspectos de la comunicación, como la codificación de datos, el direccionamiento, el control de errores, la detección de colisiones, la sincronización de la transmisión y la seguridad de la información. Existen diferentes tipos de protocolos de comunicaciones diseñados para diferentes tipos de redes y aplicaciones. El automóvil moderno puede tener hasta 70 unidades de control electrónico o ECUs para varios subsistemas. Por lo general, el procesador más grande es la unidad de control del motor. Otros se utilizan para la conducción autónoma, sistemas avanzados de asistencia al conductor, identificados como ADAS, transmisión, airbags, frenos antibloqueo o ABS, control de crucero, dirección asistida eléctrica, sistemas de audio, ventanas eléctricas, puertas, ajuste de espejos, batería y sistemas de recarga para autos híbridos o eléctricos, etc. Algunos de estos forman subsistemas independientes, pero la comunicación entre otros es esencial. Un subsistema puede necesitar controlar actuadores o recibir retroalimentación de sensores. El estándar CAN fue ideado para satisfacer esta necesidad. Una ventaja clave es que la interconexión entre diferentes sistemas del vehículo puede permitir que una amplia gama de funciones de seguridad, economía y comodidad se implementen utilizando solo software, funcionalidades que agregarían costos y complejidad si dichas características estuvieran cableadas de forma rígida utilizando la electrónica automotriz tradicional. El desarrollo del CAN bus comenzó originalmente en 1983 en Robert Bosch GmbH,
una corporación alemana diversificada basada en tecnología que fue fundada en 1886 por Robert Bosch en Stuttgart, Alemania. El protocolo fue oficialmente lanzado en 1986 en el Congreso de la Society of Automotive Engineers, SAE, en Detroit, Michigan. Los primeros chips controladores CAN, llamados circuitos integrados, producidos por Intel y Philips, llegaron al mercado en 1987. Bosch publicó la especificación CAN 2.0 en 1991. CAN se utiliza en el estándar de diagnóstico de vehículos OBD2, obligatorio para todos los automóviles y camionetas ligeras vendidas en Estados Unidos desde 1996, y en el estándar EOBD, obligatorio para todos los vehículos de gasolina vendidos en la Unión Europea desde 2001 y todos los vehículos diésel desde 2004. Es un estándar de bus de vehículos diseñado para permitir que los microcontroladores y dispositivos se comuniquen entre sí, dentro de un vehículo, sin necesidad de una computadora principal. CAN es un protocolo basado en mensajes, diseñado específicamente para aplicaciones automotrices, pero ahora también se utiliza en otras áreas como la automatización industrial y el equipamiento médico. Astros Chips implementan varios estándares de comunicación que se utilizan en los automóviles, siendo el más común el Controlled Area Networking, CAN. Esto permite velocidades de comunicación de hasta 500 kilobits por segundo. El CAN bus comunica fallos a un módulo central, que los almacena y puede comunicarlos a una herramienta de diagnóstico externa. Esto facilita el diagnóstico de problemas en el automóvil. Cada vez se utilizan más componentes electrónicos para implementar funciones de conducción segura, limpia y económica. Para coordinar su rendimiento, es necesario que las unidades de control electrónico o ECUs se comuniquen entre sí. Esto lleva a la creación de una alianza funcional. Hoy en día, el Controller Area Network, CAN, desarrollado por Bosch es el estándar global para la interconexión electrónica en el vehículo. Entonces, recalcamos, ¿cuál es la necesidad de CAN en un automóvil? El bus de datos CAN sirve como base para el intercambio de datos digitales entre detectores, actuadores y unidades de control, asegurando que varias unidades de control puedan procesar la información procedente de un detector y controlar sus actuadores en consonancia. Además de las rutas de cableado cortas, el bus de datos CAN tiene la ventaja particular de que, si falla un componente, el resto del sistema continúa funcionando normalmente, reduciendo en gran medida el riesgo de un fallo total del sistema. La red total en la mayoría de los vehículos está compuesta por 2 o 3 buses CAN. Cada una de estas redes opera a diferentes velocidades. Los diferentes buses CAN se identifican mediante un prefijo o sufijo. Por ejemplo, un bus de velocidad media puede llamarse CAN BOMS CAN. De al mismo modo, un bus de alta velocidad puede llamarse CAN COHS CAN. Los fabricantes no son consistentes con estas etiquetas, por lo que hay una variedad de ellas. Los CAN de baja o media velocidad se utilizan típicamente para funciones del cuerpo, como luces interiores y exteriores, bocina, cerraduras, limpiaparabrisas, asientos, ventanas, sistemas de sonido. Un bus de alta velocidad se utiliza para funciones en tiempo real, como gestión del motor, sistemas de frenos antibloqueo, control de transmisión, sistemas de monitoreo de presión de neumáticos, sistemas de estabilidad del vehículo. Cada par de cables trenzados en el bus CAN transporta un voltaje diferente. Incluso el más mínimo cambio en el voltaje puede afectar el funcionamiento de uno o más sistemas. Por lo tanto, se debe eliminar todo el potencial de picos de voltaje, ruido eléctrico o inducción.
El trenzado de los cables elimina la posibilidad de que se induzca voltaje en un cable mientras fluye corriente a través del otro. Para eliminar otros posibles picos y ruidos, se conectan en paralelo dos resistencias de 120 ohmios a través de los extremos de los cables principales del bus CAN. Estas se llaman resistencias de terminación. La ubicación de las resistencias varía. Una puede estar ubicada en el bloque de fusibles, y otras pueden estar internas en el módulo de control del motor, módulo de control del tren de potencia y en el módulo de control del cuerpo, identificados por sus siglas en inglés como SM, PCM y BCM. Cable L, o bajo. Su tensión oscila entre 0 voltios y 2,25 voltios. Cable H, o alto. Su tensión oscila entre 2,75 voltios y 5 voltios. En caso de que se interrumpa la línea de alta o que se derive a tierra, el sistema trabajará con la señal de baja con respecto a tierra. En el caso de que se interrumpa la línea de baja, ocurrirá lo contrario. Esta situación permite que el sistema siga trabajando con uno de los cables cortados o comunicado a tierra, quedando fuera de servicio solamente cuando ambos cables se cortan. El trenzado entre ambas líneas sirve para anular los campos magnéticos, por lo que no se debe modificar en ningún caso, ni el paso ni la longitud de dichos cables. La señal del mensaje CAN consiste en una secuencia de dígitos binarios, bits. La presencia de un voltaje, o luz en fibras ópticas, indica el valor 1, mientras que la ausencia indica 0 minutos. El mensaje real puede variar entre 44 y 108 bits de longitud. Esto está compuesto por un bit de inicio, nombre, bits de control, los propios datos, una verificación de redundancia cíclica, CRC, para la detección de errores, una señal de confirmación y, finalmente, varios bits de parada. La parte del nombre de la señal identifica el destino del mensaje y también su prioridad. Cuando el transmisor coloca un mensaje en el bus, también lee el nombre de vuelta desde el bus. Si el nombre no es el mismo que el que envió, entonces otro transmisor debe estar en funcionamiento y tener una prioridad más alta. En ese caso, detendrá la transmisión de su propio mensaje. Esto es muy importante en el caso de la transmisión de datos de vehículos de motor. Los errores en un mensaje son reconocidos por la comprobación de redundancia cíclica. Esto se logra ensamblando todos los números en un mensaje, en un algoritmo complejo, y este número también se envía. El receptor utiliza el mismo algoritmo, y verifica que los dos números coincidan. Si se reconoce un error, se destruye el mensaje en el bus. Esto es reconocido por el transmisor, que luego envía el mensaje nuevamente. Esta técnica, cuando se combina con pruebas adicionales, hace posible que no se transmitan mensajes defectuosos sin ser descubiertos. El hecho de que cada estación, en efecto, monitorea su propia salida, interrumpe las transmisiones perturbadas y reconoce las transmisiones correctas. Significa que las estaciones defectuosas pueden ser reconocidas y desconectadas, electrónicamente, del bus. Esto evitará que otras transmisiones se interrumpan incorrectamente. Todos los mensajes se envían a todas las unidades, y cada unidad decide si el mensaje debe ser actuado o no. Esto significa que se pueden agregar más sistemas al bus en cualquier momento, y pueden usar datos en el bus sin afectar ninguno de los otros sistemas. En algunos casos, se requiere protección contra interferencias. Las líneas de bus, que consisten en cables de cobre, actúan como antenas transmisoras y receptoras en un vehículo. Se pueden utilizar circuitos protectores adecuados a frecuencias más bajas y, por lo tanto,
El bus puede diseñarse en forma de línea de 2 cables sin blindaje. Estas medidas solo se pueden utilizar hasta cierto punto y se recomienda el blindaje. El uso de fibras ópticas resolvería completamente el problema de interferencia radiada. Sin embargo, el acoplamiento de transmisores y receptores, así como las conexiones y empalmes, hasta ahora no ha sido lo suficientemente confiable o demasiado costoso. Estos problemas se están examinando actualmente y se espera que se resuelvan en un futuro cercano. Entonces, ¿qué es una ECU? En un sistema de búsqueda automotriz, las ECUs pueden ser, por ejemplo, la unidad de control del motor, los airbags, el sistema de audio, etc. En la industria automotriz, una unidad de control electrónico, llamada ECU, por sus siglas en inglés, es un dispositivo electrónico incrustado, básicamente una computadora digital, que lee señales provenientes de sensores ubicados en varias partes y componentes diferentes del automóvil. Un automóvil moderno puede tener hasta 70 ECUs, y cada una de ellas puede tener información que necesita ser compartida con otras partes de la red. Dependiendo de esta información, controla varias unidades importantes, como el motor y las operaciones automatizadas dentro del automóvil, y también supervisa el rendimiento de algunos componentes clave utilizados en el automóvil. Una ECU está básicamente compuesta por hardware y software, firmware. El hardware está formado principalmente por varios componentes electrónicos en una PCB. El más importante de estos componentes es un chip microcontrolador junto con un chip de memoria EEPROM o flash. El software, firmware, es un conjunto de códigos de nivel inferior que se ejecuta en el microcontrolador. El sistema de búsqueda permite que cada ECU se comunique con todas las demás ECUs, sin necesidad de un cableado dedicado complejo. Específicamente, una ECU puede preparar y transmitir información, por ejemplo, datos del sensor, a través del bus CAN, que consiste en 2 cables, CAN bajo y CAN alto. Los datos transmitidos son aceptados por todas las demás ECUs en la red CAN, y luego cada ECU puede verificar los datos y decidir si los recibe o los ignora. Si esta información te resulta de utilidad, esperamos que nos des un like y te suscribas al canal, así podremos seguir contribuyendo con más contenido. Muchas gracias.